Amén. Gracias, hermanos. Feos, pero qué bien cantan. Les dije cuando pasaron, dije, háganlo bien, no como la vez pasada. Quiero invitarle a visitar nuestra mesa. Aquí está de este lado. Tenemos varios materiales que espero que sean de ayuda. Hay unos libritos de un solo mensaje. He mencionado este antes. En defensa de la esposa de Job. Lo único que mucha gente sabe de la esposa de Job es lo que dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Pero usted va a disfrutar esto. La importancia de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ingenuos para el mal. Hay algunas cosas que Dios no quiere que sepamos, que no quiere que investiguemos y cosas en que no quiere que nos metamos. La evangelización mundial. Si Dios mantiene su mano sobre, y no me gusta este término, pero sobre nuestro movimiento, será porque no paramos en nuestras fronteras, sino que enviamos el Evangelio a todo el mundo. Dios ama al mundo. Ayuda para tu angustia. Este es mi favorito. Una vez mi esposa, hermana Brenda, que está en el cielo, terminamos de desayunar y sonó el teléfono y un pastor hispano de aquí de Estados Unidos me dijo: hermano Ashcraft, alguien me dio su libro, Ayuda para tu angustia. Yo estaba por renunciar al ministerio, estaba desanimado, leí ese libro, decidí seguir adelante. Eso hace 6 meses. Dios está bendiciendo y sigo adelante. La iglesia está creciendo. Y le dije: hermano, gracias por esas palabras, es mucho ánimo. Dijo, cuando colgó, le dije a mi esposa, dije: búscame ese libro, déjame darle una leída a ver si a mí me ayuda. Manual de los Comunicados. Una de las áreas en que nuestras iglesias necesitan más atención es en el asunto de la escuela dominical. La escuela dominical, bien administrada, es el mejor ministerio de discipulado que usted puede encontrar. Doctrina bíblica. Yo me cansé en nuestro instituto de usar un libro de doctrina que no fue escrito por un bautista y tener que decir: es un buen libro, pero hay este asunto y aquel asunto, y este es el único libro que yo conozco que ha sido escrito por un bautista en español. Mi hermana Billy Sloan, muchos de ustedes conocen a mi hermana Billy, es mi hermana mayor. Ella es mayor que yo y ella no deja que yo me olvide. Ella y su esposo Tom, que está en el cielo, ella ha estado en Chiapas por más de 50 años. Tremenda sierva de Dios, y ella escribió este libro, se llama Tom y yo, historias muy interesantes acerca de sus experiencias en Chiapas. Mi mamá fue increíble para contar historias. Y hace unos años mi hermana Billy, encontró unos escritos que ella dejó y lo pusimos en un libro. El libro simplemente se llama Eva. Yo creo que este libro va a ser un clásico entre libros misioneros. Cuenta desde que mi papá fue salvo hasta que ellos fueron al cielo. Y por favor pase para visitar nuestra mesa. Creo que mencioné esto el año pasado. Vi en una encuesta en internet, y todos sabemos, si aparece en internet tiene que ser cierto. Pero creo que sí, una encuesta hecha por la Universidad de Yale determinó que los que leen libros viven 2 años más que los que no leen libros. Entonces, esos libros son para que usted viva 2 años más. Mencioné una vez eso en una iglesia, y una hermana fue a su casa y escondió todos los libros de su esposo. No sé por qué, tendría que preguntarle a ella. Doy gracias a Dios que está conmigo mi esposa, hermana Emily. Una de las razones que yo sé que Dios me ama es porque puso a Emily en mi vida. Y doy gracias a Dios todos los días que Dios puso a Emily en mi vida. Ella y yo hablamos muy seguido acerca de terminar bien.
hemos determinado terminar bien. Y si yo termino bien, un gran factor va a ser la influencia de Emily y su apoyo en mi vida. Ella es mi porrista más fiel y doy gracias a Dios por ella. Estamos incurable y locamente enamorados. Entonces, si usted nos ve hacer algo que no debemos hacer, nada más no nos haga caso, déjenos en paz. Lucas 19:10, usted conoce este versículo probablemente de memoria. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un hombre que se llama Tom Holland. Tom Holland es un historiador, escritor. Dijo, al estudiar el mundo de la antigüedad, descubro algo. Simplemente los de la época de la antigüedad fueron crueles. Sus valores son totalmente incomprensibles. Los espartanos rutinariamente asesinaron a sus niños con desperfectos. Los cuerpos de los esclavos fueron tratados como objetos para los placeres físicos de los que tenían poder. El infanticidio fue común, los pobres y los débiles no tenían derechos. ¿Cómo llegamos de allá a aquí?, pregunta Holland. Fue el cristianismo. El cristianismo revolucionó los pensamientos colectivos acerca del sexo y el matrimonio, exigiendo que los hombres se controlen y prohibiendo toda clase de violación. El cristianismo limitó el sexo a la monogamia, y es irónico que esos son los valores por los que el cristianismo ahora es ridiculizado. El cristianismo elevó la posición de la mujer. Efectivamente, el cristianismo transformó el mundo. Michael Medved, comentarista conservador y personaje de radio de los Estados Unidos, dijo esto: la única esperanza que hay para la sobrevivencia del continente africano es la evangelización cristiana. Es significante esto porque Holland es ateo y Medved es judío. ¿Cómo es posible que un hombre que niega la existencia de Dios y otro que rechaza a Mesías tengan más confianza en el poder del Evangelio que muchos supuestos cristianos? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero hablar por minutos acerca de este pensamiento. El por qué es más importante que el cómo. Señor, gracias por esta conferencia, gracias por esta iglesia, pastor, que han sacrificado, han pasado miles de horas, hombre, para tener esta conferencia. Todo el dinero que es necesario hacer funcionar esta conferencia, gracias por ellos. Nosotros venimos, somos bendecidos, somos ayudados y nos retiramos y ellos son los que hacen todo el trabajo. Y gracias a Dios, pues gracias a ti por ellos. Bendice los próximos minutos. Señor, ayúdanos a pensar en nuestra manera de vivir. ¿Cómo está afectando la causa de Cristo? ¿Qué clase de siervos hemos llegado a ser? En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras estos y muchos otros versículos de la Biblia describen en detalle por qué Jesús vino al mundo, por qué vivió, es interesante lo poco que encontramos acerca de cómo vivió. La vida de Cristo fue definida no por su estilo de vida, sino por su propósito de vida.
Yo dudo que el estilo de vida del Señor Jesús impresionaría al hombre moderno. Fue muy simple. No fue definida por lujos y comodidades personales. Fue definida por lo que hizo y por el propósito y la razón de por qué hizo lo que hizo. Se ha puesto a pensar, esa es una nueva experiencia para algunos, es un poco lento este grupo, se ha puesto a pensar en el hecho de que Jesús pudo haber acomodado su venida durante cualquier época de la historia humana. Él escribió las profecías acerca del tiempo y el lugar de su advenimiento. Pudo haber esperado hasta que el hombre desarrollara todas las conveniencias y las comodidades modernas que hay en día para disfrutarlos. Pero al pensarlo, tal vez cuando Él vino, porque Él sabía que si no viniera en el cumplimiento del tiempo, la historia humana que produjo esos desarrollos pudo haberse detenido a causa de los efectos destructivos del pecado de los cuales Él vino a salvar al hombre. Solo un pequeño pensamiento. Lucas 9:58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La enorme mayoría de la energía y los recursos humanos se dedican a la condición en que vivimos. El mundo comercial existe supuestamente para mejorar nuestras condiciones de vida. La mayoría del presupuesto familiar se dedica a cómo vivimos. Y esto no está mal en sí, siempre y cuando no llegue a ser la razón de nuestra existencia. Siempre y cuando no permitamos que esas cosas definan nuestras vidas. ¿Cuántos de los recursos económicos de una iglesia dada se dedican a la comodidad de los que asistimos? Y gracias a Dios por esa comodidad. Gracias a Dios por asientos acoginados. Una vez, un domingo en la mañana, nosotros en nuestra iglesia no tenemos calefacción ni aire acondicionado. Y un domingo en la mañana, en el invierno, amaneció bien bonito. La temperatura, como está ahorita, tal vez un poco más, 20 grados centígrados, 25. Pero fue uno de esos días en que, como pasaba el día, se ponía más y más frío. Vino un frente frío. Para cuando terminamos el culto, estaba haciendo frío. Y uno de los hermanos vino conmigo, me estaba por despedir y dijo: pastor, algunas hermanas están preguntando que si pueden traer cobijas al culto hoy en la noche. Sí, dije, pues, si piensan que necesitan, pueden traer cobijas, pero no traigan almohadas. Mi vida debe ser definida no por cómo vivo, sino por qué vivo. Importa muy poco cómo yo vivo si mi vida no tiene un porqué. El porqué es más importante que el cómo. El significado de mi vida debe ser determinado no por mi nivel de comodidad, sino por las cosas que determinan por qué vivo. El contexto de mi vida es más importante que la comodidad de mi vida. En algunos casos, el por qué llega a ser el cómo. La búsqueda vana e interminable de la comodidad personal produce profunda miseria. Originalmente Dios creó el mundo diseñado con la comodidad del hombre en mente, pero la caída del hombre alteró ese diseño al punto de que debemos ser agradecidos a Dios simplemente porque podemos sobrevivir el terrible ambiente que nuestra naturaleza pecaminosa ha producido. La humanidad sufre más por la frialdad de los corazones del pueblo de Dios que por el supuesto
calentamiento global. Pero sobrevivir ¿para qué? ¿Para seguir respirando, comiendo, ocupando espacio, consumiendo recursos naturales, tomando malas decisiones, votando por los políticos equivocados? ¿Para qué existo? ¿Para qué sigo viviendo? Los filósofos han intentado contestar esa pregunta desde el principio del tiempo y yo encuentro muchas de sus respuestas interesantes, mucho menos efectivas. ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué me levanta en la mañana? Aparte de la patada de mi esposa que me saca de la cama. ¿Qué me empuja? ¿Qué produzco? ¿Qué bien genero? ¿Qué mejoro? ¿A quién le beneficio? ¿A qué causa pertenezco? ¿Qué tan diferente dejaré el mundo cuando me vaya? ¿Qué tan diferente será el mundo por mi breve presencia aquí? Alguien dijo, cuando entré al mundo estaba llorando y los demás estaban riéndose. Cuando salga, quiero estar, los demás que estén llorando y yo quiero estar riéndome. Alguien dijo, no es que la vida sea tan corta, es que duras tanto tiempo muerto. Es muy probable que los que consideramos nuestros héroes tuvieran muy poco entendimiento del verdadero impacto de lo que estaban haciendo mientras lo hacían. No lo hacían porque simplemente les tocaba hacer lo que hicieron. Lo que les convirtió en héroes fue no solo la forma en lo que hicieron, ni la intensidad y la dedicación con que lo hicieron, sino lo que escogieron hacer, el por qué lo hicieron, los riesgos involucrados en sus decisiones y el precio que pagaron por tomar estas decisiones. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ezequiel 24:18, uno de los comentarios más profundos sobre la vida de cualquier persona que yo conozco. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Ese es un hombre que sabía por qué estaba viviendo. Lea una parte del testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Deja la impresión de que a Pablo le interesaba muy poco cómo él vivía. Ninguno de esos hombres y muchos más que podríamos mencionar se preocupó por su propia comodidad, su propia conveniencia, y muchos de ellos ni siquiera por su propia seguridad personal. Oiga lo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12:22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Lo que impide que la mayoría de nosotros alcance alguna medida, no de grandeza, olvídese de grandeza, de simple significado, que nuestras vidas cuenten más que simplemente sobrevivir, es el afán que tenemos por nuestras vidas, por cómo vivimos en lugar de por qué vivimos. Y no se trata tanto de no poder hacer lo que otros han hecho, sino que estamos tan consumidos con el asunto de cómo estamos viviendo que no nos detenemos a pensar en por qué estamos viviendo. El por qué es más importante que el cómo. Y no se trata de vivir una vida monástica, de sufrir solo por sufrir. La piedad no es asunto de autodepravación de las necesidades básicas de la vida, ni siquiera de una vida razonable de comodidad. 1 Pedro 6:16 dice que Dios nos da
en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Es asunto de prioridades. Es no permitir que el énfasis en la comodidad nos robe de algo más grande. 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Me pregunto cuántos hombres no responden, y mujeres no responden al llamado de Dios porque están preocupados por la comodidad o la falta de comodidad en que vivirán. Amén. Pero hay muchachas que no quieren citar con un predicador, mucho menos con uno que va a ser misionero. Tienen miedo de que van a tener que vivir en una choza y comer carne de chango. Yo tengo 59 años viviendo en el campo misionero. Que yo sepa, nunca he comido chango. He comido cosas que no quisiera comer, pero nunca he comido carne de chango. Gracias por escuchar mi introducción. Hay 7 preguntas que un cristiano debe hacerse de vez en cuando para estar seguro de que está viviendo por el por qué y no por el cómo. Y quiero compartir estas 7 preguntas con usted. Son preguntas de autoexaminación. Número 1. En los últimos 7 días, ¿qué hice para mejorar de manera eterna, permanente o cuando menos significante la vida de alguien que no es miembro de mi familia? Y desde luego eso incluye ganar almas. Mateo 5:47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Número 2. En los últimos 7 días tomé alguna acción, dije algo o rehusé decir algo, dar un consejo, enviar un recado, una carta, una nota, correo electrónico, o compartir algo con otro que reflejaría la imagen de Cristo, que me hiciera lucir más como Cristo que como a mí mismo. Romanos 8:28 y 29. Los bautistas somos muy buenos para citar el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Romanos 8:28 está incompleto sin Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Y si usted le tiene miedo a esa palabra predestinó, vaya a mi mesa y compre el libro acerca de la predestinación. Va a aprender algo. También los predestinó, y esa palabra aquí significa los prediseñó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. El bien a que nos ayudan todas las cosas es ser hecho conformes a la imagen de Cristo. Me temo que muchas veces yo no me parezco a Cristo. Número 3. En los últimos 7 días hice algo para contribuir a mi propio crecimiento espiritual y o glorificar a Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien le preguntara, ¿qué verdad aprendió usted en esta semana pasada que le ayudó a crecer espiritualmente? ¿Podría
contestarle la pregunta? Número 4. En los últimos 7 días tomé una decisión desinteresada, algo que me costara en términos de comodidad o ganancia personal, o en términos de mi imagen para obedecer algún principio bíblico. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El deseo de vivir cómodamente, pero sin propósito, es la epidemia que plagea el siglo XXI. Y eso incluye a los cristianos del siglo XXI. La vida es demasiado corta, preciosa y costosa como para haber vivido y muerto sin saber por qué uno haya vivido. ¿Por qué cuando Cristo le salvó, por qué no le llevó al cielo? Porque tenía un porqué, tenía algo que usted hiciera, tenía un propósito que Él quisiera que usted cumpliera en su vida. Número 5. En los últimos 7 días, este no es mi mensaje favorito y no va a ser su mensaje favorito de la conferencia. En los últimos 7 días pasé suficiente tiempo leyendo y meditando en la Biblia como para descubrir cuando menos una verdad que se aplicaba a lo que sucedía en mi vida en ese momento. Mi esposa Emily y yo tenemos un programa de leer toda la Biblia en un año. Pero no se trata de nada más leer tantos versículos y tantos capítulos. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es simplemente un libro de texto. Dios nos dio su palabra para que cambie nuestras vidas, para que transforme nuestro pensamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Número 6. Si quiere, aquí paramos. Porque entre más, menos agradable va a ser. Si quiere, aquí paramos. O le seguimos. Ok. Si le seguimos y no te gusta, no es culpa mía. Yo te di oportunidad para pararlo aquí. En los últimos 7 días, oré con tal de estar convencido de que Dios me haya oído y que contestaría mi petición. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con la acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi problema más grande es que no oro. ¿Cómo que amén? Tu problema más grande es que no oras. Ahora sí, di amén. No oramos. Pedimos, pero no oramos. Ese es otro tema. Número 7. Durante los últimos 7 días, viví de tal manera que quisiera que la persona a quien más amo
siga mi ejemplo en todo lo que hice. Alguien te está viendo. Tú eres ejemplo para alguien. En algunos casos, tú no te das cuenta que alguien te está viendo. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Wow. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí están 4 de mis nietos, 2 están aquí en este culto. El jueves en la noche de la conferencia en Montebrón, Jonathan Jr. rindió su vida para servir a Dios tiempo completo. 12 años. Su hermano, mi tocayo, Tommy, segundo. Yo no quiero que algún día alguien le pregunte, oye, ¿y tu abuelo cómo está? Y tenga que decir, no, pues, ore por mi abuelo. Dejó el ministerio, está vendiendo lotes de cementerio. Y es buena profesión, alguien tiene que hacerlo, es un trabajo noble. Pero Dios no me ha llamado para vender lotes de cementerio, ni seguro. Mi hijo Jonathan va a predicar en esta conferencia. Hace poco cambié versículo con que firmo Biblias de Juan 9:4 a Mateo 17:15, que dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Él tomó la iglesia que yo comencé, de que fui pastor por 34 años. Y está haciendo tremendo trabajo. Alguien me preguntó el otro día, Pastor, ¿el hermano Jonathan tiene el mismo énfasis que usted tenía en ganar almas? Pues no sé, pero como 6 meses después de tomar la iglesia, domingo en la mañana, prediqué en otra iglesia y hacía como 6 semanas que no estuve en la iglesia porque había estado predicando en otras iglesias. En esa iglesia tuvieron su aniversario, tuvieron culto en la mañana y tuvieron otro culto, tuvieron comida y culto a las 2. Entonces yo llegué a la casa como a las 4:30. No pensaba ir al culto porque la Biblia dice que uno solo tiene que asistir a la iglesia 2 veces el domingo y yo ya había cumplido mi cuota. Pero como a las 6, el culto empieza a las 6, como a las 6:15, 6:20, en ese tiempo vivíamos en la misma propiedad de la iglesia. Y como a las 6:15, 6:20, le dije a hermana Brenda, dije, voy a ir nomás porque hace tiempo que no saludo a los hermanos. Me quité el saco, no traía corbata, ni siquiera llevé mi Biblia. Llegué y me senté mero atrás y Jonathan estaba predicando y después pasé al frente y regresé a mi lugar, estoy parado ahí. Y viene un joven que nunca había visto y me dijo, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si usted muere hoy, ¿está 100% seguro que...? Le dije, mi hijo, yo fundé esta iglesia y fui su pastor por 34 años. Eso no es lo que le pregunté. Yo le pregunté si usted está seguro. Y luego miré al otro lado del auditorio. Ahí está un diácono riéndose. Dije, regrésate con ese hombre y pregúntale si él no perdió su salvación por la trampa que te acaba de hacer. Creo que el hermano Jonathan todavía tiene énfasis en ganar almas. Esto es solo una muestra de preguntas que todo cristiano necesita hacerse a sí mismo con frecuencia para asegurar
que su vida esté contando por algo significante. Si no tenemos cuidado, viviremos tan consumidos con cómo estamos viviendo que olvidamos terminar por qué estamos viviendo. Santiago 4:13, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vida, no importa lo insignificante que parezca, es demasiado preciosa como para perderse. Tener una razón de vivir te enseñará cómo vivir. Y si tienes una razón de vivir, importará muy poco cómo estás viviendo. El propósito de la vida no es ver cuánto puedo acumular, ni cuánto puedo dejar, sino cuánto puedo permitir que Dios use mientras esté aquí. El por qué es más importante que el cómo. Señor, ayúdanos a cada uno